Recientemente terminé de leer Fire Force, y con reciente me refiero a hace como un mes y medio. Me tardé demasiado en sacar este video. Y debo decir que fue toda una experiencia leerlo. Hay muchísimas cosas de las que quiero hablar, pero antes quiero decir que algo que noté mucho es el ritmo. Y es que en el anime, al menos durante la tercera temporada, que fue lo que pude comprobar más rápidamente, las cosas se sienten un poco más lentas, sobre todo durante el rescate de Obi, donde además cambiaron de día a atardecer de un momento a otro en la misma escena. Pero en fin, antes de comenzar a hablar de todo lo que tenemos que decir sobre este buen manga, quiero mandarle un saludo a Isma, un buen amigo de Twitter o X, como sea que se le diga, que fue el que me estuvo insistiendo en que leyera el manga. Así que Isma, esto es por ti, amigo. Sin más que decir, yo soy Rokuromi y comencemos. Esto es lo primero que vemos durante la tercera temporada. Los encapuchados de blanco se han infiltrado completamente en el gobierno, arrestan a Obi y aparte convencen a Burns de que junto con el primer escuadrón se unen a su causa, y no contento con esto, los miembros del octavo se vuelven traidores por ir en contra de las órdenes del gobierno. Todo esto prepara el escenario para un muy buen evento, el rescate de Obi. Me gustó mucho que el encargado de ayudar a los protagonistas fuera el personaje de Joker, que a pesar de que se la vive siendo humillado, cumple muy bien con ser ese apoyo en este momento. Y sí, el pobre Joker termina papeado cada vez que te trata de ayudar en combate, como lo veremos en el combate de Shinra contra Burns o en el combate contra su doppelganger, que si no es porque Burns seguía siendo su aliado se hubiera muerto en esa pelea. Que igual no hubiera cambiado mucho, ya que el resto de la obra tras el combate antes mencionado no vuelve a tener una participación destacable. La verdad estaba sintiendo algo tedioso el evento del rescate de Obi, ya que los encapuchados blancos a los que se enfrentan Hinawa y el resto son bastante olvidables. Creo que la única medianamente interesante fue la del guante dorado, que creo que se llamaba Gold, y la verdad su pelea no fue tan interesante, la verdad. Su personalidad se basa en hablar sobre los costos y demás cosas similares, pero me gustó mucho la estrategia que tuvieron para ganar, fue bastante creativa. Pero para cuando estaba a punto de dormirme, como si estuviera leyendo los primeros capítulos de Kagurabachi, aparecieron los dos personajes con la mejor rivalidad de este manga, Sir Arthur Boyle y Dragon. El primero llega derrotando a un encapuchado tan rápido como Isai analizando el equipo de Nigeria, y luego se le presenta un obstáculo increíble, algo que no tenía previsto, pero que llevaba toda la vida buscando, un dragón, el máximo objetivo de cualquier caballero, y nuestro rey caballero no es la excepción. Todo este primer enfrentamiento es increíble. Vemos a Arthur entrar en su zona, evolucionar cada vez más su espada, mejorando su técnica, atacando con todo. Pero lastimosamente ni siquiera con todo eso es capaz de superar la defensa de Dragon, que con solo defenderse con sus escamas lastima a Arthur, y con solo uno de sus ataques tras convertirse completamente en un dragón, destroza a Arthur y deja a Excalibur hecha a pedazos. El equipo logra rescatar a Arthur, y qué bueno, porque gracias a ellos se viene lo mejor de este manga, pero ya hablaremos de eso luego. Aquí vemos un Arthur derrotado, que a pesar de todo no logró ni siquiera darle un rasguño al dragón, pero que tras la ayuda de Vulcan, su motivación ascenderá a los cielos para poder hacer pedazos a ese monstruo. Lo último que quiero mencionar de esta parte antes del combate de Shinra contra Burns es a Obi. Me gusta que, como mencionaré a Joker más adelante, este personaje es una luz importante para el futuro de su país, cosa que confirmaremos más adelante durante el gran cataclismo, pero ya vamos a eso. Me gusta esta importancia porque se siente merecida. Es el primer miembro de la Fire Force que genuinamente se preocupa por el origen de los infernales, o al menos al primero que se nos muestra. Es el que se dedica a investigar a los demás escuadrones, no solo para mantenerlos vigilados, sino que también para buscar aliados que lo ayuden en su búsqueda de crear un mejor país. Además de que gracias a esas conexiones que lograron crear el octavo cuerpo se fue fortaleciendo cada vez más. Me gusta mucho el personaje de Obi. No entra en mi top 5 de esta serie, pero es un gran tipo. Ahora bien, vámonos a lo importante, el combate de Shinra contra Burns. Este combate, si bien me gusta a nivel de coreografía de combate, pero lo que a mí me fascinó fue lo que significa este combate. Burns estaba convencido de seguir su camino, estaba seguro de que lo que decidió era correcto para el mundo, pero Shinra confiaba en que podía haber otra manera de solucionar las cosas. Burns representa la resistencia al cambio, él es parte de una generación diferente, llena de gente que no comprende dichos cambios, mientras que Shinra es la nueva generación, llena de ideas y sueños que tal vez sean un cambio necesario para poder llevar al mundo a un mejor mañana. Esos dos pensamientos chocan en un combate increíble. De a poco, Burns va subiendo el nivel de su técnica, volviéndose cada vez más un león. Ya lo que noté al ver primero el anime y luego el manga es que Shinra es más débil, podríamos decirlo así, debido a que en el anime utiliza en todo momento sus flamas naranjas. Sin embargo, en el manga se menciona que utiliza las mismas llamas que utilizó tras el entrenamiento de Benimaru, que según el anime son de color azul. No, ahorita no recuerdo si en el manga también se mencionó que lo eran. El punto es que utilizó el Super Fire en el manga y en el anime no se menciona que lo haya hecho. Además que por intercalar tanto entre combates, en el anime se siente algo lento todo este enfrentamiento.
Pero ya hablando sobre cosas buenas de la pelea, debo decir que es interesante ver cómo Shinra tiene que sobrepasar la defensa de Burns, uno de los en ese momento personajes más poderosos del manga, dejándose entendido que de los capitanes solamente Benimaru era más fuerte, y aún así, gracias a su habilidad de moverse casi a la velocidad de la luz, logra destrozar la defensa de Burns. Es simplemente impactante, pero lo que llama la atención es que vemos a un Leonard hasta cierto punto agradecido de haber sido derrotado, debido a que el mundo no puede ser cambiado por la gente mayor. Son los jóvenes los que serán la pieza clave para poder llevar al mundo a un mejor lugar, y el que debía hacer la prueba de que Shinra sería parte de esas piezas clave era él. Tras esto vemos a Burns siendo asesinado por su doppelganger, y al momento de salir son ayudados por Moonlight Mask para poder salir con vida de la base que atacaron. Antes de pasar al siguiente punto, quiero hacer mención de que durante este arco nos centramos principalmente en el combate para rescatar a Obi, pero nos muestran pequeños vistazos de varios sucesos futuros, como el inicio de la rivalidad de Arthur y Dragon, el que la hermana Iris se ha vuelto capaz de manipular el fuego al salvar a todos del Dragon con una oración, y vemos que los doppelganger van a ser una parte importante del manga de ahora en adelante. Este tipo de detalles me gustan. Ahora pasamos a lo siguiente, las preparaciones para el arco final. Durante este arco se nos resuelve completamente la duda del origen de los infernales, sumado a la explicación de lo sucedido en la iglesia de Saint Raffles. Todo esto gracias a la participación de la princesa morenaza Princess Hibana, que gracias a su propia investigación y las revelaciones dadas por la hermana Sumire, descubrimos qué son los doppelgangers, las contrapartes de Adola de las personas importantes de este mundo, y vemos que con tal de garantizar que Adola pueda fusionarse con el mundo, los encapuchados blancos y la hermana Sumire van a sacrificar a cualquiera que sea necesario. Además de esto se nos presenta el primer power-up de Arthur, el cual fue gracias a que Vulcan lo ayudó en una épica cruzada para conseguir el metal legendario, el oricalco. Parece broma, pero en resumen eso fue lo que pasó, solo que no salió como esperaba, ya que terminaron encontrando a los padres del esquizofrénico definitivo, y es gracias a este encuentro que logran conseguir una pieza de metal aún mejor para poder conseguir forjar la mejor espada para este loquito. Y finalmente tenemos a Sho, que a lo largo de la obra me había parecido un personaje que era más como un premio para Shinra, que con todo su esfuerzo podrían volver a ser una familia, pero no me esperaba que tras un intento de Shinra de ir a Adola resonara tanto con su hermano como para que éste se rebelara contra los encapuchados blancos, y si bien su pelea contra el dragoncito cuyo nombre ya se me olvidó es bastante interesante, lo mejor aún estaba por venir. Ya durante lo último que se ve en el anime vemos a Shinra quedar inconsciente, tratando de que no se dañe el primer pilar emergido, pero esto termina por ayudarlo a lograr el Adola Link que tanto buscaba, llegando a Adola donde se encuentra con la loca de Inca, la cual entre coqueteos y explicaciones vagas le dice a Shinra que está destinado a viajar al pasado y descubrir la verdad del mundo, antes del gran cataclismo. Pero este dato se los dejaré de sorpresa para que lo vean sin spoiler los que no han llegado a este punto. Aunque a partir de este punto te recomiendo que dejes de ver el video, ya que los siguientes puntos van a hablar acerca de las cosas que no han sido adaptadas. Pero si no te importa, quédate con toda confianza. Aquí, en lugar de irme por todo lo que ocurre tras el regreso de Shinra de su Adola Link y viajar al pasado, voy a hablar de los personajes más importantes, que en este caso serán Tamaki, Ogun, Obi, Benimaru, Arthur y Shinra, aunque este último lo dejaremos para el siguiente apartado, así que vamos por partes. Empezando por la Nekomata, debo decir que su pelea contra el doppelganger de Assault, si bien no fue mala, sí fue bastante rara. La verdad, ella depende mucho de que el verdadero Assault viniera a hacerle de dúo, porque si hubiera sido por ella sola no le hubiera podido ganar. Comprendo bien que el mensaje del combate es no juzgar a los demás por prejuicios e ideas que podamos copiar de los demás, sino buscar comprender las cosas por ti mismo, como cuando la señora irritante sin nombre se está quejando de que Tamaki se andaba quitando la ropa solo porque ella tiene buen cuerpo. Sí, fue un combate demasiado raro, ya se los dije. Entiendo la idea que tenía, solamente no fue la mejor que pudimos ver del personaje, lo he mencionado antes, pero nunca me gustó tanto que el tema de Tamaki fuera sobre su suerte pervertida. Me hubiera gustado más que se tratara sobre cómo le afectó la manipulación de Rekka al inicio de la serie. Pero bueno, creo que fue una buena manera de cerrar al personaje con lo que ya teníamos, dejando de preocuparse de lo que digan los demás y buscando ser ella misma de una manera confiada y orgullosa de sí. Eso es algo lindo. Pasando a mi morenazo, la verdad no es un tipo que se desarrolle mucho y de hecho su última pelea terminó con él cayendo derrotado, pero finalmente podemos ver más de su historia, el cómo conoció a Shinra y a Arthur, y me gusta mucho cómo este tipo no se deja influenciar por los rumores de su amigo, que a pesar de todo lo que pueden decir, él siga leal a sí mismo y creyendo en que Shinra no es ese tipo de persona. Me gusta el personaje de Ogun por ser un amigo leal y confiable. Su combate contra Charon fue bastante bueno, logrando dar lo mejor de sí para poder derrotar a ese gigante, lográndolo con la ayuda del teniente Hinawa.
No sé cómo sentirme sobre ese final, pero ese último ataque de Charon en el que se inmola para acabar con todos estuvo increíble. Y sobre Obi debo decir que sí me hubiera gustado que tuviera un poquito más de participación en el arco final, ya que más que nada se dedica al rescate de civiles durante el gran cataclismo, que está bien, y de hecho el que su muerte sea lo que suma al mundo en una completa desesperanza es un detalle increíble. Pero como tal el personaje de Obi pasa a ser uno con una participación más discreta, a pesar de que, como dije, tiene importancia al ser la razón del por qué el mundo normal y Adola se fusionan enseguida. Pero sí me hubiera gustado verlo hacer un poquito más. Ahora toca hablar de Benimaru, el cual tiene dos peleas en este arco, una buenísima y otra muy aburrida, la verdad. Vaya contraste, ¿no? Sobre la aburrida es contra su doppelganger, y la verdad es que Benimaru no necesitaba esta pelea tras haber tenido su pelea contra Hibachi. Esta pelea no le ofrece nada al capitán del séptimo cuerpo, ya que su doppelganger representa la forma en la que es visto por todos, y vaya que lo ven como un monstruo, ya que esta copia es capaz de hacer un ataque que envuelve a todo el planeta, y aún con eso Benimaru es capaz de hacerlo pedazos con un solo ataque, aunque no negaré que la frase "parece ser que la gente me infravalora muchísimo más de lo que creía" fue muy buena, la neta se oyó increíble. Pero la que terminaría por volverse la mejor pelea de Benimaru es la pelea contra el anterior capitán del séptimo cuerpo, Hibachi Shinmon. Me gustó mucho la dinámica que tuvieron, donde a pesar de hablarle golpeado o insultando a Benimaru gran parte de las veces, es porque lo quiere preparar para el futuro. Él es en quien debe confiar para poder encargarse el escuadrón, pero para poder ser ese protector debe ser alguien capaz de soportarlo todo, agradecer los halagos, pero soportar los insultos, y aunque te duela cumplir con tu trabajo de eliminar a los infernales, nunca faltándoles el respeto y recordando siempre a cada una de las vidas que apagaste. El capitán del séptimo cuerpo debe ser un tonto capaz de soportar todo eso por servir a su gente, o al menos así lo describió el viejo Shinmon. Por eso buscaba preparar a Beni, obligándolo a aprender la mejor técnica que tiene, el Nichirin o la rueda solar. Pero al menos antes de su muerte nunca vio a Benimaru realizarla, por lo que al momento de que su doppelganger llega, él cree que no ha logrado dominarla, cuando nosotros desde el tomo 6 en su combate contra Obi vemos que la usa a la perfección. El combate es un va y viene de todas las técnicas del estilo de combate de los Shinmon, y al llegar al clímax logramos ver algo sin precedentes. Benimaru realiza un ataque devastador, combinando tanto a Nichirin como a Akatsuki, destrozando por completo a su rival. Este combate me parece el mejor que Benimaru pudo tener, porque vemos al personaje darlo todo no solo por ganar, sino por agradecerle a quien fue su padre todo lo que hicieron por él y demostrar que el séptimo cuerpo de la Fire Force quedó en buenas manos, cerrando este combate de una manera hermosa en la que logró mostrar todo de lo que es capaz. Ahora pasemos con el último personaje de este punto, el cual es Sir Arthur Boyle, el gran rey caballero. Este personaje cuando lo vi en la primera temporada la verdad me caía algo mal, no estoy seguro de por qué, solo recuerdo que pensaba que me sorprendía que pudiera existir alguien tan tonto. Y si bien eso no se le quitó porque no era gripe, no sería lo único que definiría este personaje, ya que a pesar de vivir en la fantasía de creerse el rey caballero, también se mostraba como una persona perceptiva y con la que había que estar al pendiente. Un ejemplo es cuando él es el único que se da cuenta del cambio de Shinra con su doppelganger, pero lo que terminaría por ser la evolución definitiva de este personaje es su rivalidad con Dragon. De primera se empieza por el mero deseo de Arthur de volverse el rey caballero asesino de dragones, pero tras ser derrotado se da cuenta de que necesita algo más. Vuelve a tener otro enfrentamiento donde a pesar de venir inspirado con una nueva espada y dar todo de sí, nuevamente no es capaz de superar a este dragón, incluso pensándose para sí mismo, ¿cómo se me ocurrió enfrentar a esta cosa? Fue necesaria la ayuda de Hinawa para poder deshacerse de él, pero ambos, el dragón y el caballero, sabían que no podían terminar las cosas así, porque el dragón quería ver la desesperanza en los ojos de su rival y el caballero porque era su destino el eliminar a un dragón. Pero sabe que no puede ganar, así que recurre al entrenamiento de caballeros definitivo, el más complicado pero a la vez el que le daría mejores resultados posibles, el Dragon Quest. Pero a diferencia de lo que esperaba, no lo termina, porque dice que al dragón que va a eliminar tendrá que hacerlo en persona. Ambos logran tener su oportunidad de un último combate, el suelo tiembla, el cielo se rompe, Dragon en un intento de acabar con todo se lleva a Arthur al espacio, se estrellan contra la luna, pero el rey caballero empieza a asfixiarse y cuando todo parecía perdido, un anillo regalado por Vulcan le permite a Arthur respirar y alza el vuelo para lo que será una de las peleas más épicas de toda la historia. Pero esto no se queda aquí. Ambos personajes representan muy bien su tema, con Arthur siendo una persona que vive y disfruta de su presente y afronta el mañana con optimismo y esperanza. Y Dragon se trata de alguien que por experiencias pasadas no tiene más que desesperación en su corazón, esa esperanza de encontrar a alguien fuerte, a alguien que pudiera rivalizar con él, habían muerto
en su totalidad. No es hasta la aparición de Arthur que empieza a ver un posible rival, alguien que logre llevarlo hasta nuevos límites. El choque de golpes fue simplemente increíble. Vemos a Arthur recibir golpes en la cara, a Dragon por primera vez sangrando, y aún así nadie planeaba dar marcha atrás, y con todo lo que tenían se esforzaron por ganar. Arthur fue atravesado en el estómago y en un último choque pierde su brazo izquierdo y sus piernas, pero aún con eso no dio un paso atrás y con un último ataque destrozó a Dragon y pudo ayudar a Shinra a liberarse de donde tenían cautivos a los pilares. El cierre de este combate es de otro nivel, porque Dragon no puede creer que finalmente alguien fue capaz de enfrentarlo y le agradece a Arthur el siquiera existir, el haberse vuelto su oponente. Mientras que Arthur gana y le grita a Shinra que él finalmente se convirtió en un rey caballero, así que era su turno de dejar de ser un demonio y finalmente convertirse en un héroe, y mientras dice esto acepta su destino, siendo recibido por su Avalon, las estrellas, y diciéndole adiós al gran rey caballero Sir Arthur Boyle. Esas palabras finales, esa despedida, cierran de gran manera el personaje del rey caballero, y sin dudas todo lo que englobó este combate fue de mis partes favoritas de todo Fire Force. Ahora bien, en este apartado hablaremos de Shinra, el cual tuvo que superar bastantes cosas. El haber regresado tras su cambio con el Doppelganger, el que a pesar de siempre haber intentado mostrarse como un héroe, incluso enfrentando y derrotando a Zenrefles que estaba destruyéndolo todo, a ojos del mundo, él eliminó al fundador de su iglesia y al creador de su fe, y terminan tachándolo como un monstruo, y tras esto desaparece junto al resto de los pilares. Algo que olvidé mencionar es la participación de Sho. Los capítulos en los que junto a Arrow se pone a investigar acerca de su origen y el de su hermano son bastante buenos. Me gusta ese ambiente de misterio y el enterarnos de la verdad tras el nacimiento de ambos es simplemente increíble. Una vez Shinra es liberado, lo primero que hace es salvarle el pellejo a todos, regresando a la luna al cielo, antes de que ésta los aplaste a todos, pero lo que vendría a ser es ir a detener a todo en Adola, llegando junto con su hermano donde están Haumea y los demás pilares. Haumea se muestra como la villana final del manga, aquella santa que desde el día que nació ha tenido que soportar todos los pensamientos negativos del mundo. Todos aquellos deseos dañinos la han torturado toda su vida, donde tiene que entregarse a la impulsividad y volverse agresiva para no caer en la locura. El combate final va entre Haumea potenciada por la gracia del evangelista y la familia Kusakabe, pero este combate va más allá de eso, porque para empezar, Sho y Shinra no tienen nada que hacer frente a la santa, ni siquiera deteniendo el tiempo fueron capaces de tocarla, y el problema es que incluso en diálogos era imposible encontrar una forma de ganarle. Además, se aseguró de desesperar a Shinra, consiguiéndolo tras la muerte de Obi, logrando que con eso se logre la fusión entre Adola y el mundo, logrando finalmente el gran cataclismo. Esta pelea fue buena porque precisamente arrinconaron a Shinra. No tenía nada, no podía ganar ni en lo físico ni en lo verbal, sobre todo en esto último que era lo más importante, porque fuera de matar a Haumea no había algo más que se pudiera hacer, y cuando todo parece perdido, Shinra imita lo que hizo Haumea y junto a su madre y su hermano crean la resonancia de almas. Esto me sigue generando dudas porque la verdad nunca vimos que algo como esto fuera posible. De hecho creo que el concepto de almas ni siquiera existía como tal dentro de la obra, pero lo importante fue lo que vino después, el Shinraban Shoman, que la verdad sí está genial. Este nuevo modo de Shinra, a pesar de mostrarse poderoso, no es utilizado para ganar una pelea física, sino que lo utiliza para darle al mundo una nueva oportunidad, pero con una nueva variable. Shinra sabe que Haumea tiene razón, si solo reinicias todo obtendrás el mismo resultado. Algo debe de ser diferente. Con cada golpe que da, la vida renace en ese mundo, desde las flores hasta los animales e incluso las mismas personas que ya habían fallecido. Todo vuelve a nacer. Según me dicen, este final fue polémico porque todos revivieron, pero yo no lo veo mal. El punto es que todos tengan una segunda oportunidad de vivir con la nueva condición que Shinra le dio al mundo, incluida Haumea, a la cual le dijeron que todo se repetirá hasta que ella se quede satisfecha. En general el final me parece que cumple bastante bien. Ver el nuevo mundo creado por Shinra fue una sorpresa, ya que yo no sabía que acababa de crear el universo de Soul Eater, manga que ya me leí hace un buen tiempo y al que me dieron ganas de darle una releída, la verdad. Creo que a lo mucho le puedo criticar lo de la resonancia de almas al no haber sido algo previamente establecido que podía suceder, pero al haber resuelto el conflicto de una forma diferente a la física tampoco me molesta tanto. Ahora bien, pasemos a la conclusión. Fire Force es un manga increíble, de los más entretenidos y de los mejores que he leído. Me parece que cumple muy bien sobre todo en el manejo de personajes, donde si bien no todos tienen un arco entero como foco principal, logran tener su momento de interés en donde ellos pueden brillar. Creo que solo Joker pudo tener una mejor participación al final, pero del resto personajes como Vulcan, Karim, Juggernaut, Hibana y Burns, a los que ni siquiera les dediqué un párrafo en este video, bueno a Burns más o menos, cumplieron de manera sobresaliente, cumpliendo algún objetivo que tenían desde hace algún
tiempo o cerrando tramas que habían quedado abiertas desde hace bastantes capítulos atrás. Si no les has dado la oportunidad, pero eres tan terco como para haberte quedado con todo el spoiler del final del manga, te recomiendo que lo leas, y cuando llegues a la última pelea de Arthur pongas como canción de fondo Last Stardust de Aimer, cosa que me recomendaron mientras leía, y créanme que valió completamente la pena. La canción pega muchísimo con todo lo que ocurre. Por cierto, si les interesa estar un poco más al pendiente de lo que ando leyendo, porque normalmente de eso saco video, les recomiendo que me sigan en Twitter o X, ya no sé cómo se le tenga que decir esa cosa. Ahí estoy bastante activo y suelo publicar tonterías casi todos los días. Ahora bien, esto se suponía que iba a ser el último video de la semana de videos diarios, y al final la página salió fea. Ya pasó más de un mes. No puedo creer que en serio no me salió nada bien esa cosa. Espero que el próximo año me vaya mejor. En fin, creo que ya es hora de irme despidiendo. Te ha hablado Rokuromi y espero que tengas un gran día, tarde o noche. Cuídate mucho y hasta la próxima. Adiós.